Bienvenidos a un nuevo episodio de Músicos que Inspiran, el podcast de la Orquesta Regional de Tarapacá. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado muy especial, Gabriel Cepeda, director titular de la Orquesta Sinfónica Municipal de Copiapó. Formado en Buenos Aires y con experiencia en Chile y el extranjero, ha impulsado una renovación artística en su orquesta y el año 2026, muy pronto, debutará internacionalmente con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en Argentina. Gabriel, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado Iquique? No, súper bien. He estado súper cómodo, contento con el trabajo de la orquesta, con la recepción de los colegas, así que de verdad, muy feliz. Qué bueno, me alegro. Oye, Gabriel, bueno, imagino que tu camino, tu carrera profesional no ha sido corta. Cuéntame un poquito, ¿qué influyó en tu decisión de ser director? Yo creo que ha sido corta, pero ha pasado todo muy rápido en todo caso. Ya. Mira, tuve la suerte de nacer en una familia en la que se hacía mucha música, no de forma profesional, pero sí son muy aficionados. Mis 4 abuelos cantaban en distintos espacios y formatos. Mis padres, de alguna forma, comienzan su relación cantando en el coro de cámara de la Universidad de Atacama, en Copiapó. Ah, mira qué lindo. Entonces, desde que nací, fui a los ensayos de coro que se hacían en una casona antigua, con unos vitrales, entonces había todo un misticismo en ese lugar. Yo, los primeros recuerdos que tengo son sentado en el piso de madera de esa casona y sintiendo las vibraciones que viajaban por mi cuerpo de los sinfónicos corales que hacían conciertos con orquesta. Y yo veía al caballero que movía el palito, no entendía lo que hacía, pero como cuando fui creciendo, sabía que quería hacer lo que él hacía. Así que yo creo que la primera fuente de inspiración fue él y fueron esos conciertos. Después con el tiempo empecé a cantar en coros. Sí, la curiosidad, el no entender sobre todo qué pasaba. Claro. Mi mamá me cuenta de repente que cuando tenía como 5 años me subió este director a la tarima y me pasó la batuta y yo, imitándolo, movía la batuta sin tener idea de lo que estaba haendo. Entonces yo juraba que los músicos me seguían y que yo estaba dirigiendo. Después con el tiempo empecé a cantar en coros y hubo un momento en que volví a pararme frente a una orquesta. Y tenía como 15 años y ahí volvió esta sensación de la vibración, de la densidad de la masa sonora viajando por mi cuerpo. Y ahí fue como el momento en que hice clic y decidí dedicarme a esto. Por completo. Sí. O sea, toda tu niñez y tu vida fue, digamos, en torno a la música. Sí, yo creo que pasa muchas veces que la música como que uno no la elige, sino que de alguna forma llega a la vida de los músicos. Que al final, sí, es muy cierto. Yo creo que todo músico que se dedica profesionalmente a esto vive 2 momentos claves en su vida. El momento como del llamado, que es una cosa que se siente en la guata, que uno empieza a sentir este interés. Y después el momento valiente de decidir dedicarse a la música, que es un camino que nunca es fácil, que siempre está lleno de desafíos personales, pero que al final nos da recompensas que no tienen precio. Sí, es muy cierto. Y hablando de esto mismo, los desafíos que se presentan, ¿cuáles han sido los retos más grandes que se te han presentado? Definitivamente ser director titular de una orquesta, porque yo creo que en ningún conservatorio en el mundo te preparan para la cantidad de formas distintas que toma esta disciplina, porque el director, claro, se forma musicalmente, técnicamente, pero al final hay momentos en que tienes que estar haciendo de todo, desde mover sillas y atriles, o levantar y bajar plafones, o igual es un poco multifacético el trabajo, Y en todos los lugares donde tú vayas vas a tener desafíos distintos y va a tomar formas diferentes también esta profesión. Oye, Gabriel, ¿y qué consideras tú qué habilidades no musicales? Porque sabemos que, por supuesto, el director se basa obviamente en una orquesta música en todo momento, pero ¿qué habilidades no musicales específicamente debes tener para poder dirigir, digamos, liderar una orquesta? Yo creo que la comunicación es como fundamental y la capacidad de escucha. Estamos siempre los directores frente a un equipo en el que todos son músicos formados y todos son músicos especialistas en su instrumento y muchas veces especialistas también en un tipo de música, en un género, un periodo. Y el trabajo, en términos como súper sencillos de un director, es unificar esa cantidad de criterios, personalidades e ideas distintas, y no se puede hacer desde mi punto de vista imponiendo. Entonces hay que buscar la forma de conciliar esta cantidad de perspectivas que son siempre distintas y muchas veces contrarias,
en pos o en beneficio de un mismo discurso sonoro. Sí, pues al final todos tienen que ser un equipo también de trabajo, porque, digamos, no son 2, 3 personas en una orquesta, sino son 20, 30, todos tienen que estar derechitos, digamos, Sí, y no, y hay en dos la misma momentos. sintonía. Y hay dos momentos, porque uno es el del ensayo, el momento musical, digamos, Ajá. pero después, detrás de eso, hay relaciones personales, hay seres humanos con distintos otros trabajos en muchos casos, o distintas historias. Entonces, ahí de nuevo nos toca muchas veces a los directores, cuando uno es titular, también conciliar esa cantidad de vidas distintas que se reúnen a hacer música. Entonces requiere un todo el director. Yo creo, sí, al final es una carrera súper completa. Oye, Gabriel, y bueno, luego de toda tu trayectoria y experiencia, ¿qué consejos le darías a los jóvenes músicos que pueden para preparar su repertorio? Primero, para preparar un repertorio. Yo creo que cada disciplina tiene distintas exigencias. En caso de la dirección, para mí hay un ideal, que es primero enfrentarse a la partitura en seco. ¿Ya? Una mesa, una silla, partitura en la mesa. El primer paso ideal sería poder extraer la mayor cantidad de información posible de esa partitura. Forma, armonía, si es que es posible, textura, sonoridad. Y después ya viene un trabajo analítico, un poquito más racional tal vez, más técnico. Yeah. Y después viene ya sea meter piano o escuchar. Yo aconsejo mucho siempre, cualquiera sea la disciplina, escuchar muchas versiones o escuchar mucha música, que escuchen mucha música popular, porque hoy día también nos toca hacer de todo un poco a los músicos sinfónicos. Exacto. Entonces no podemos solo quedarnos con Mozart o Beethoven, sino que tenemos que también escuchar toda la diversidad de formas que existen poder hoy ampliar día. También ese mundo también en ese sentido. O sea, no es llegar y tocar tampoco. Claro. Es todo un análisis previo que necesita un músico. Y bueno, sabemos que es un trabajo grande. Estábamos hablando también de unificar, por ejemplo, cada persona, el trabajo en equipo. El director también se encarga de unificar esto y entregar las emociones hacia el público, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, necesita. ¿Qué te inspira a ti o qué es inspirar, digamos, para ti la música? ¿Qué significa para ti poder inspirar a través de las emociones, la interpretación hacia el público? Me acuerdo de una entrevista que vi hace poquito de un director inglés que se llama Simon Rattle, que es de los más grandes en este momento. Y él decía que la dirección orquestal era una profesión falsa. Porque el director no toca, el director no suena, y a través de gestos y de una serie como de símbolos que más o menos se entienden, tienes que poder justamente comunicar una idea que sea transmitida. Y yo creo que esa es la dificultad, o el mayor desafío, porque claro, uno puede en ensayo corregir balance, afinación, articulación y cositas que son como más técnicas. Y ahí yo discrepo con algunos maestros que tuve también, que me decían que toda la información estaba en la partitura. Y creo que uno tiene que ir mucho más allá de lo que está escrito en un papel para poder entender qué es lo que quería primero transmitir el compositor, porque finalmente el director viene siendo una especie de portavoz del compositor, del mensaje del compositor, o un intérprete, porque ya casi no tenemos compositores vivos en toda la música que hacemos. Son poquitas las ocasiones que tenemos de compartir con directores vivos, con compositores vivos. Entonces, creo que hay que entender o buscar conocer cuál es el trasfondo de cada obra, en qué momento se compuso, qué estaba pasando históricamente en ese lugar, qué estaba pasando muchas veces emocionalmente en la vida del compositor, porque ahí podemos entender mucho mejor esta serie de notas que se ponen. Claro, lo que quiere transmitir. Claro. Y en el momento del ensayo o del concierto, bueno, del ensayo uno puede justamente transmitir a la orquesta en algún momento de la semana qué estaba pasando históricamente, ya sea en la vida del compositor o en el momento histórico. Y otra herramienta que es muy difícil, a mí me cuesta mucho, es la teatralidad, la corporalidad. Entonces uno desde ese lugar también puedes transmitir ideas a la orquesta. Para mí es un desafío súper grande ese todavía, pero definitivamente hay una herramienta muy potente para poder transmitir e inspirar.
claro, muchos se preguntan, de hecho a nosotros igual siempre nos llegan esas preguntas que ¿qué hace el director? O yo no veo que el músico siga, pero no ven el trabajo previo también, como tú dices, el análisis de esto, de las obras en sí que van a tocar. Al final de cuentas no es que te pares en el escenario y vayas a tocar directamente. Claro, hay un trabajo detrás. Hay un trabajo previo. Y esa es la gracia igual. Yo siempre me gusta pensar que el trabajo de un director es lograr que la orquesta sea autónoma. Entonces el trabajo se hace en ensayo y después ojalá el director no tenga que hacer mucho en el concierto y ojalá que la orquesta no necesite tampoco a la mano, porque eso primero libera al director para poder hacer otro tipo de movimientos o ir a buscar otro tipo de información. Y también le da la seguridad a la orquesta de que no depende de un gesto para poder funcionar. Y esa pregunta de qué hace un director o cuál es la tarea, la verdad es que es muy difícil de responder, porque como decíamos recién, es una profesión súper completa. Y uno puede ver 1000 entrevistas a directores grandes, y no hay una sola forma de ser director. Exacto. Entonces, como en términos sencillos y prácticos, claro, el director tiene que unificar estas ideas y criterios, pero la verdad es que es un trabajo que va muchísimo más allá. Sí, como dijimos antes, es un todo al final de cuentas. Hace muchos trabajos chiquitos que va complementando todo. Sí. Oye, Gabriel, y bueno, lo que hablábamos delante un poquito, la música sinfónica a veces se percibe como lejana al público joven, ¿cierto? Sí. ¿Cómo crees tú que podemos acercarlo? ¿Cómo crees que podemos llegar a más gente? Digamos, la música clásica es como el estereotipo de que es muy estructurada. Entonces, también la idea es poder llegar a más gente joven. ¿Cómo lo planteas tú? También hay un estereotipo muy clasista de la música clásica, que la música clásica es para un tipo de persona o para un estrato social. Sí. Y yo creo que primero tenemos que buscar la forma de desmitificar todo eso, de romper esos paradigmas que hay mucho detrás. Y a mí me ha servido mucho, por ejemplo, el derribar esta pared invisible que tenemos atrás, que muchas veces separa al músico, que está arriba como si fuese una vitrina, más alto y todo, y hay una distancia entre el escenario y el público, entonces tratar de comunicarse con el público, hacerlo parte del concierto, y en ese sentido también educarlo, porque a mí también me pasaba cuando iba a un concierto de música clásica y no sabía qué es lo que iba a escuchar, que no entendía nada. Entonces al principio uno no sabe cómo ir vestido, o si aplaudir o no aplaudir, o cuántos movimientos, o qué es un movimiento. Claro. Entonces, creo que es muy útil empezar a educar al público para que entienda justamente lo que hablábamos antes de cuál es el mensaje que hay detrás de estos sonidos que venimos a escuchar y qué es lo que quería transmitir el compositor. Hay muchas obras que nos sirven para imaginarnos películas completas. Y uno puede decirle, oye, este movimiento habla de esto, este movimiento habla de lo otro, y así el público puede empezar a imaginarse, o tal vez no, y se va igual que antes, pero abrimos la puerta para que se comprometa de una forma distinta con la obra que va a escuchar. Y se acerque un poco más a la música, digamos. Sí, totalmente. Y las redes sociales también son una herramienta súper potente hoy en día, que usa mucho la Orquesta Regional de Tarapacá y que siempre es bienvenido. Y que definitivamente funciona porque están trayendo público a los conciertos. Sí, es la idea, que podamos, como hablábamos, llegar a mucha gente y que conozca este mundo que al final, como decías tú, no es algo clasista, no, la idea es que llegue todo el mundo, desde el más pequeñito hasta el más grande. Yo creo también que aportaría mucho el darle a los conciertos un sentido de espectáculo. Jugar un poquito con iluminación, tal vez con proyección, algo que aporte, porque hoy día estamos llenos de estímulos en todas partes, y cada vez necesitamos más estímulos para poder sentirnos comprometidos con algo. Entonces, tal vez ceder un poquitito en ese sentido nos ayude también a comunicarnos o conectarnos mejor con el público. Bueno, y para cerrar con esta entrevista, cuéntame, si pudieras decirle algo a este Gabriel chiquito que estaba comenzando este camino en la música, ¿qué le dirías? Que no dude, que aproveche esa confianza inocente que muchas veces uno tiene y que nos hace soñar para atreverse. Muchas veces en la duda uno pierde mucho tiempo y se cierran muchas puertas. Entonces, tal vez hay otros niñitos por ahí o jóvenes que están pensando, dudando si estuvieron o no. Y yo creo que hay que tirarse a la piscina. La piscina de la música tiene muchísima agua, entonces hay que confiar, hay que atreverse. Es un camino difícil,
lleno de altibajos, hablábamos antes, cuestionamientos, crisis personales, porque al final el músico y la persona son uno solo y no se pueden separar. Si uno tiene un problema en la música, tiene problema en la persona, y al revés también, si uno tiene un problema en la persona, también se complica la música. Entonces, eso lo hace muy difícil, pero las recompensas que uno siente cuando tiene el aplauso del público, cuando tiene la posibilidad de tocar en espacios tan lindos como este, esa recompensa no tiene precio y vale todo el sacrificio y todo el camino que muchas veces puede ser difícil. Oye, Gabriel, muchas gracias por tus palabras, gracias por compartirnos tu experiencia, tu trayectoria. Espero que de verdad tengamos un lindo concierto hoy en la noche y muchas gracias por la disposición. Muchas gracias. Y bueno, a todos nuestros oyentes, muchas gracias por estar con nosotros, acompañarnos y no se olviden que tendremos muchos más capítulos próximamente para que nos sigan oyendo en nuestro canal de YouTube como Orquesta Regional de Tarapacá. Nos vemos, muchas gracias.